Él nunca me había hablado así, y yo pensaba que no sería capaz de hacerlo ahora. Los vampiros somos asesinos, dijo, depredadores, cuyos ojos que todo lo ven deben procurarles la debida objetividad, la capacidad de contemplar la vida en su totalidad, no con una pena lastimera, sino con la excitante fascinación de estar al final de esa vida, de participar en el plan divino. Así es como tú lo ves, protesté. La muchacha volvió a gemir. Tenía el rostro muy blanco. Rodó su cabeza contra el respaldo de la silla. Así es como es, me contestó. Tú hablas de encontrar otros vampiros. Los vampiros son asesinos. No quieren tu sensibilidad. Te verán llegar antes de que tú los puedas ver, y verán tus fallos. Y sin confiar en ti, tratarán de matarte. Buscarían matarte aunque fueras como yo, porque ellos son depredadores solitarios y no buscan más compañía que los felinos en las selvas. Son celosos de su secreto y de su territorio, y si encuentras a uno o dos viviendo juntos, solo será por seguridad, y uno será el esclavo del otro, del modo en que tú lo eres mío. No soy tu esclavo, le dije, pero aun cuando hablaba me di cuenta de que así había sido. Así es como aumentan los vampiros, por medio de la esclavitud. ¿De qué otra manera, si no?, preguntó. Volvió a coger la muñeca de la chica, y ella gritó cuando el cuchillo la cortó. Abrió lentamente sus ojos, mientras él llenaba una copa. Hizo un gruñido y trató de mantenerlos abiertos. Era como si un velo le cubriera los ojos. «¿Estás cansada, verdad?», le preguntó él. Ella lo miró como si en realidad no pudiera verlo. «Cansada», insistió él, acercándose y mirándole a los ojos. «¿Quieres dormir?». «Sí», murmuró ella, y él la levantó y la llevó al dormitorio. Nuestros ataúdes estaban sobre la alfombra y contra la pared. Había una cama con una manta de terciopelo. Lestat no la depositó en la cama. La bajó lentamente hasta su ataúd. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté cuando llegué a la puerta. La chica miraba alrededor como una niña aterrorizada. «No», gemía. Y entonces, cuando él cerró la tapa, pegó un grito. Continuó gritando dentro del ataúd. «¿Por qué haces eso, Lestat?», le pregunté. «Me gusta hacerlo», dijo. «Disfruto. No digo que a ti te tiene que gustar. Cuida tus gustos de esteta y de amante de cosas superiores. Mátalos velozmente si quieres, pero hazlo. Aprende que eres un asesino». ¡Ugh! Levantó las manos, disgustado. La chica había dejado de gritar. Él puso una pequeña silla de patas curvas al lado del ataúd y, cruzando las piernas, contempló la tapa del cajón. El suyo era un ataúd barnizado de negro, no un simple cajón rectangular como los de ahora, sino con manijas en ambas puntas y más ancho, donde el cuerpo iba con las manos cruzadas sobre el pecho. Sugería la forma humana. Lo abrió y la chica se sentó atónita, con los ojos fuera de las órbitas y sus labios azules y temblorosos. «Acuéstate, amor», y la empujó. Ella quedó echada al borde de la histeria y se movió desesperada en el ataúd como un pez, como si su cuerpo pudiera escaparse por los costados, por el fondo. «¡Es un ataúd! ¡Un ataúd!», gritó. «¡Dejadme salir!». «Pero con el tiempo todos debemos acabar en ataúdes», le dijo él. «Quédate quieta, amor. Este es tu ataúd. La mayoría de nosotros jamás llegamos a saber cómo es, y tú lo sabes». Yo no podía saber si la chica lo escuchaba o si estaba perdiendo la razón, pero ella me vio en la puerta y se quedó quieta y miró a Lestat y luego a mí. «Ayúdeme», me dijo. Lestat me miró. «Esperaba que sintieras estas cosas instintivamente como yo», dijo. «Cuando te entregué tu primera víctima, pensé que tendrías ganas de una segunda y luego de más, que irías tras las vidas humanas como detrás de una copa llena, del mismo modo que yo, pero no lo hiciste. Y supongo que todo este tiempo no te corregí porque débil me convenías más. Te observabas echando en la noche, mirando caer la lluvia. Fácil de manejar, pues eres un débil, Luis. Eres un blanco fácil.
tanto para los vampiros como para los seres humanos. Lo que sucedió con Babette nos hizo peligrar a los dos. Es como si quisieras que nos destruyesen. No puedo soportar lo que estás diciendo, dije, dándole la espalda. Los ojos de la muchacha se me clavaban en la carne. Ella continuaba echada, mirándome todo el tiempo mientras hablábamos. «Tú no puedes soportarlo», dijo él. «Anoche te vi con esa niña. Tú eres tan vampiro como yo». Se puso de pie y se encaminó hacia mí, pero la chica se levantó y él se dio media vuelta para empujarla nuevamente. «¿Piensas que tendríamos que convertirla en vampiro? ¿Compartir nuestras vidas con ella?», preguntó. «No», contesté al instante. «¿Por qué? ¿Porque no es más que una puta?», preguntó él. «Y una puta realmente cara», aseguró. «¿Puede vivir o ha perdido demasiado?», le pregunté. «Emocionante», dijo. «No puede vivir». «Entonces mátala». Ella empezó a gritar. Él se quedó sentado. Yo me di la vuelta. Lestat sonreía y la muchacha, apoyando la cabeza contra la seda del ataúd, comenzó a sollozar. Su razón la había abandonado casi por completo. Lloraba y rezaba a la Virgen para que la salvara, ahora con las manos sobre la cara, ahora sobre la cabeza, con su muñeca derramando sangre sobre el pelo y la seda. Me agaché sobre el ataúd. Estaba muriendo. Era verdad. Sus ojos le ardían, pero la piel de alrededor ya estaba azulada. De pronto sonrió. «No me dejarás morir». «No», susurró. «Me salvarás». Lestat extendió una mano y la cogió de la muñeca. «Es demasiado tarde, querida», dijo. «Mírate la muñeca, el pecho». Y luego le tocó la herida de la garganta. Ella se llevó las manos a la garganta y quedó atónita, con la boca abierta, el grito estrangulado. Miré a Lestat. No podía comprender por qué hacía eso. Su rostro era tan suave como el mío, más animado por la sangre, pero frío y sin emoción. No se reía como un villano de opereta, ni buscaba el sufrimiento de la chica como si la crueldad lo alimentase. Simplemente la observaba. «Nunca quise ser mala», decía ella sollozando. «Solo hice lo que tenía que hacer. No permitiréis que esto me suceda. No puedo morir así. No puedo», lloraba, con sollozos secos y débiles. «Dejadme ir. Tengo que ir a ver al cura. Dejadme ir». «Pero mi amigo es un cura», dijo Lestat, sonriente, como si acabara de ocurrírsele una broma. «Este es tu funeral, querida. ¿Ves? Estabas en una cena y te moriste. Pero Dios te ha dado otra oportunidad de ser absuelta. ¿No te das cuenta? Cuéntale tus pecados». Ella al principio sacudió la cabeza y luego volvió a mirarme con sus ojos suplicantes. «¿Es verdad?», murmuró. «Muy bien», dijo Lestat. «Supongo que no te arrepientes, querida. Tendré que cerrar el ataúd». «¡Basta ya, Lestat!», le grité. La muchacha volvió a gritar y ya no pude soportar más la escena. Me agaché y la tomé de una mano. «No puedo recordar mis pecados», me dijo, cuando le miré las muñecas, dispuesto a terminar con ella. «No debes tratar de hacerlo. Únicamente dile a Dios que te arrepientes», dije, «y entonces morirás y todo habrá terminado». Se echó y cerró los ojos. Le clavé los dientes en la muñeca y empecé a desangrarla. Se movió una vez, como si durmiera, y pronunció un nombre, y luego, cuando sentí que su corazón alcanzaba una lentitud hipnótica, me separé de ella, mareado, confundido por un instante, y mis manos se aferraron al marco de la puerta. La vi como en un sueño. Las velas relumbraban en un costado de mis ojos. La vi echada, absolutamente inmóvil, y Lestat estaba a su lado, como un deudo. Tenía el rostro impasible. «Luis», me dijo, «¿no comprendes? Solo tendrás paz cuando hagas esto todas las noches de tu vida. No hay nada más, pues eso es todo». Su voz fue casi tierna cuando habló, y se levantó y me puso ambas manos en los hombros. Entré en la sala, incómodo ante su contacto,
pero no lo suficientemente decidido como para separarme de él. Ven conmigo, salgamos a la calle. Es tarde, no has bebido bastante. Deja que te muestre lo que eres, realmente. Perdona si hice una chapuza con todo esto, si dejé demasiadas cosas en manos de la naturaleza. Vamos. No lo puedo aguantar, Lestat, le dije. Elegiste mal a tu compañero. Pero querido Luis, replicó, si no lo has intentado siquiera. El vampiro dejó de hablar. Estudiaba al entrevistador, pero el muchacho, atónito, no dijo nada. Era verdad lo que me dijo. No había bebido lo suficiente y, conmovido por el miedo de la muchacha, dejé que me llevara fuera del hotel y bajamos las escaleras. La gente llegaba del salón de fiestas de la calle Conté y la calle, angosta, estaba muy concurrida. Había cenas en los hoteles y las familias de los plantadores estaban alojadas en la ciudad en gran número y las pasamos como en una pesadilla. Mi dolor era insoportable. Nunca, como ser humano, había sentido semejante dolor mortal. Se debía a que todas las palabras de Lestat habían tenido sentido para mí. Solo conocía la paz cuando mataba, únicamente en ese minuto, y no había dudas en mi mente de que matar algo inferior a seres humanos solo producía una vaga añoranza, el descontento que me había acercado a los humanos, que me había hecho contemplar sus vidas como a través de un cristal. Yo no era un vampiro y, en mi dolor, me pregunté irracionalmente, como un niño, ¿no podría volver a ser humano? Incluso cuando la sangre de la muchacha aún estaba caliente y sentía todavía esa fortaleza y esa excitación física, me hice la pregunta. Los rostros de los humanos me pasaban como llamas de velas bailoteando en olajes oscuros. Me hundía en la oscuridad. Estaba cansado de añoranzas. Giraba y giraba en la misma esquina, mirando estrellas y pensando, sí, es verdad. Sé que lo que él dice es verdad, que cuando mato desaparece la añoranza, y no puedo soportar esa verdad, no puedo. De improviso vino uno de esos momentos fascinantes. La calle estaba completamente en silencio. Nos habíamos alejado de la zona céntrica de la ciudad vieja y estábamos cerca del puerto. No había luces, solo el resplandor del fuego de un hogar en una ventana y el sonido distante de la gente riéndose. Pero allí no había nadie, nadie cerca de nosotros. De pronto percibí la brisa del río y el aire cálido de la noche y sentí a Lestat a mi lado, tan inmóvil que podría haber sido de piedra. Sobre la larga y baja fila de tejados puntiagudos asomaban las recias formas de los robles en grandes hileras oscuras y ondulantes bajo las estrellas cercanas. Por el momento, el dolor desapareció, la confusión desapareció. Cerré los ojos y oí el viento y el suave sonido del agua en el río. Fue suficiente por un momento y supe que no duraría, que se alejaría de mí como algo arrancado de mis brazos, que yo iría detrás de eso, más desesperadamente solitario que cualquier criatura para recuperarlo. Y entonces una voz a mi lado retumbó, profunda en el silencio de la noche, diciendo: haz lo que te ordena tu naturaleza. Esto solo es una muestra. Haz lo que te pide tu naturaleza. Y el momento desapareció. Me quedé como la muchacha en la sala del hotel, mareado y listo para la menor sugerencia. Asentía con la cabeza a cuanto Lestat me aseguraba. Tu dolor es terrible, dijo. Lo sientes como ninguna otra criatura porque eres un vampiro. No quieres que continúe. No, le contesté. Me siento como capturado por él, entrelazado con él y sin peso, atrapado como en una danza. Eso y más. Su mano apretó la mía. No lo evites. Ven conmigo. Me llevó rápidamente por la calle, dándose la vuelta cada vez que yo vacilaba. Extendía su mano, con una sonrisa en sus labios,
y su presencia era tan maravillosa como en la noche que se me había aparecido en mi vida mortal, y me dijo que seríamos vampiros. El mal es un punto de vista, me susurró ahora. Somos inmortales, y lo que tenemos ante nosotros son las fiestas suntuosas que la coincidencia no puede apreciar y que los seres humanos no pueden conocer sin arrepentirse. Dios asesina, y nosotros también, indiscriminadamente. Él arrasa a ricos y pobres, y nosotros hacemos lo mismo, porque ninguna criatura es igual a nosotros, ninguna tan parecida a Él como nosotros. Ángeles oscuros, no confiados a los límites hediondos del infierno, sino por su tierra y todos sus reinos. Esta noche quiero un niño, yo soy como una madre, quiero un niño. Tendría que haber sabido lo que deseaba, no lo sabía, me tenía hipnotizado, encantado, jugaba conmigo como lo había hecho cuando yo era un mortal, me guiaba, me decía, tu dolor terminará. Habíamos llegado a una calle de ventanas iluminadas. Era un lugar de pensiones de marineros y de portuarios. Entramos por una puerta angosta y entonces, en el pasillo de piedra, en el que oía mi propia respiración como el viento, avanzó pegado a la pared hasta que su sombra se superpuso a la sombra de otro hombre. Sus cabezas gachas y juntas, sus susurros como el crujido de las hojas secas. ¿Qué es? Me acerqué a él cuando volvió, temeroso de que la excitación que sentía en mí desapareciese, y vi nuevamente el paisaje de pesadilla que había visto cuando hablé con Babette. Sentí el frío de la soledad y el frío de la culpabilidad. «Ella está aquí», dijo él, «la herida, tu hija. ¿De qué hablas? ¿Qué estás diciendo?» «La has salvado», me susurró. «Yo lo sabía. Dejaste frente a la ventana abierta a ella y a su madre muerta, y la gente que pasaba por la calle la trajo aquí». «La niña, la pequeña», dije. Pero él ya me llevaba por la puerta hasta el final de la larga hilera de camas de madera, cada una con un niño bajo una angosta sábana blanca. Había un candil al fondo de la sala, donde una enfermera estaba inclinada sobre un escritorio. Caminamos por el pasillo entre las hileras. «Niños muertos de hambre, huérfanos», dijo Lestat, «hijos de la plaga y de la fiebre». Se detuvo. Yo vi a la pequeña en una cama, y luego vino el hombre y habló con Lestat. «Qué cuidado por la pequeña dormida». Alguien lloraba en la habitación. La enfermera se puso de pie y se apresuró, y entonces el médico se agachó y arropó a la niña con la manta. Lestat había sacado dinero del bolsillo y lo puso sobre el pie de la cama. El médico dijo lo contento que estaba por el hecho de que nosotros hubiéramos ido a buscarla. Explicó que la mayoría de ellos eran huérfanos. Venían en los barcos, a veces huérfanos demasiado pequeños para decir qué cadáver era el de su madre. Pensaba que Lestat era el padre, y en unos pocos instantes Lestat corría por las calles con ella. La blancura de la manta brillaba contra su capa negra, e incluso, para mi visión experta, mientras corría detrás de él, a veces parecía como si la manta flotara en medio de la noche, sin que nadie la sostuviera. Una forma movediza, volando en el viento, como una hoja vertical y enviada por un pasaje, tratando de encontrar el viento y al mismo tiempo volando. Finalmente conseguí alcanzarlo cuando llegamos a las lámparas cerca de la Place d'Armes. La niña descansaba pálida sobre su hombro, sus mejillas aún llenas como cerezas, aunque estaba desangrada y próxima a la muerte. Abrió los ojos, o más bien sus párpados se corrieron hacia atrás, y bajo las largas cejas vio unas rayas blancas. «Lestat, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde la llevas?», le pregunté. Pero yo lo sabía. Se encaminaba al hotel y pretendía llevarla a nuestra habitación. Los cadáveres estaban tal cual los habíamos dejado, uno meticulosamente echado en el ataúd,
como si un sepulturero se hubiera ocupado de la víctima. El otro en la silla, delante de la mesa. Lestat pasó a su lado como si no los viese, mientras que yo los contemplé con fascinación. Todas las velas se habían consumido y la única luz venía de la luna y de la calle. Pude ver su perfil helado y resplandeciente cuando puso a la niña sobre la almohada. «Ven aquí, Luis, tú no te has alimentado lo suficiente, lo sé», dijo con la misma voz calma y serena que había usado toda la noche con tanta amabilidad. Me tomó de la mano, y la suya estaba cálida y punzante. «¿La ves, Luis? Cuán dulce y saludable parece, como si la muerte no le hubiera arrancado la frescura. La voluntad de vivir es tan poderosa. ¿Recuerdas cómo la querías tener cuando la viste en esa habitación? Me resistí, no quería matarla. No había querido hacerlo la noche anterior. Y entonces, de improviso, recordé dos cosas conflictivas y me sentí golpeado por el dolor. Recordé el poderoso palpitar de su corazón contra el mío y tuve deseos de poseerlo, unos deseos tan fuertes que di la espalda a la cama y hubiese salido corriendo de la habitación si Lestat no me hubiera agarrado, y recordé el rostro de su madre y ese momento de horror cuando dejé caer a la criatura y él entró en la habitación.